la gratitud es como una, podríamos llamarlo una virtud cristiana. Pero la gratitud es algo que no solamente se expresa como una definición, como un dogma, sino algo a lo que se le da vida. Y para Pablo podemos hablar de la gratitud como una parte de la esencia de Pablo, la esencia misma de él, era parte integral de su vida. Dad gracias en todo, decía él en Tesalonicenses, en el capítulo 5, que lo veremos más adelante, y dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es normal que nosotros le demos gracias a Dios por los favores recibidos, que le demos gracias a Dios por las oraciones, que Él responde de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido. Humanamente así funciona, ¿cierto? Que le decimos gracias te doy Señor por, y hablamos de esos favores recibidos, hablamos de todo lo que vemos a nuestro alrededor y que corresponde a aquello por lo cual nosotros le hemos orado al Señor. Esa es una manera que nosotros tenemos de evidenciar esas gracias al Señor. Pero Pablo nos muestra cómo en esta iglesia de Tesalonicenses hay otras formas por las cuales él da gracias al Señor. Y esto se vuelve un desafío para nosotros, porque es desafío en la medida en que no podemos conformarnos con decir, Pablo oraba por la iglesia, Pablo tenía oraciones de acción de gracias por esto y aquello, porque no se queda en Pablo, y no se queda en Pablo como pastor, sino que es un desafío para nosotros para que lo pongamos en práctica, de qué manera nosotros ejercemos, ponemos en práctica la gratitud, la oración de gracias a nuestro Señor, de qué forma y por qué le damos nosotros gracias. Hoy vamos a mirar un texto muy extenso, pero no lo vamos a leer de una vez, y está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a continuar en el versículo 13 del capítulo 2 y llegaremos hasta el versículo 13 del capítulo 3. Estamos haciendo una predicación expositiva de esta carta. Y vamos a mirar que en todo el contexto de los tesalonicenses, la aflicción que ellos tienen no es un accidente, como tampoco lo podemos considerar un accidente en nuestras vidas, sino que es parte pues de todo lo que es la vida cristiana. Nos pasa a todos los creyentes en uno o en otro aspecto, porque cuando hablamos de aflicciones, de sufrimiento, de persecución, eso es supremamente amplio, muy amplio, y cada uno según sus propias circunstancias lo puede definir. Pero lo cierto es que las pruebas son necesarias en el caminar cristiano, porque son las pruebas las que afirman la fe. Al inicio de esta predicación tuvimos un hermoso testimonio que muestra de qué forma en medio del dolor se consolida la fe. Y no es que uno sea un enajenado, un positivista, no, es que uno cree en el Señor. Y por encima del resultado que uno vea, uno sabe que esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, aunque me duela, aunque me haga sufrir. Pero aquí vamos a ver de qué manera es que Pablo eleva esa oración de acción de gracias para que en medio de todo esto, esta congregación, que sabemos que es muy recién nacida, por así llamarla, que está apenas en esa consolidación espiritual, ¿cómo va creciendo? ¿De qué manera se va consolidando? Veremos entonces cómo el corazón de Pablo se refleja en unas razones por las cuales él eleva a Dios una oración
de acción de gracias. Ahí lo vamos a ver. Y ya sabemos que es un desafío. No podemos decir Pablo igual a pastor, por lo tanto esto es para pastores. No. Pablo, ministro del Evangelio de Jesús para todos nosotros, la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia en Cristo Jesús. La iglesia a la que le escribe tenía una ubicación geográfica en Tesalónica y para nosotros en cualquier parte del mundo. Muy bien, entonces vamos a iniciar la lectura. Les pido que tengan su Biblia abierta porque vamos a ir de parte en parte buscando esas razones por las cuales se eleva a Dios una oración de acción de gracias. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Bueno, primero, ¿quiénes son estos nosotros? Le pido al Señor que los que no hayan venido, hayan escuchado la predicación y lleven la lectura de toda esta carta que, por cierto, es pequeña en extensión. Entonces estamos hablando de Pablo, Silas y Timoteo, Silas o Silvano. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pueden quedarse sentados porque vamos a leer en toda la exposición de la palabra. Entonces, vamos a mirar aquí el primer motivo por el cual Pablo eleva al Señor una oración de acción de gracias, y es porque esta iglesia de Tesalónica recibió el Evangelio como palabra de Dios y no como una enseñanza de hombres. Y eso es bien importante, mis amados. ¿Cómo sabe uno que una persona a la cual uno le lleve el Evangelio, que una congregación a la cual se le predique el Evangelio, escucha la palabra de Dios como realmente es? Cuando una persona dice, esto es palabra de Dios, cuando se apropia de la palabra y le da vida. De resto es palabra de hombres. No, es que el pastor predicó esto, es que el pastor regaña mucho, es que en sus mensajes echan mucha cantaleta. Cuando yo pienso de esta forma es porque solo alcancé a escuchar el tono de voz, la actitud. Inclusive hay personas que dicen, es que me miró. Uy, qué lindo que a uno el Señor lo mire cuando se está predicando la palabra. Pero si yo me concentro en la persona que está llevando el mensaje, entonces yo simplemente oigo y de pronto recuerdo y eventualmente lo que me conviene lo pongo en práctica. Como cuando a uno le dan un consejo, que uno toma una decisión y uno dice, ¿lo acepto o no lo acepto? Pero que yo me apropie de la palabra, que la haga mía, eso no solamente es una declaración de decir, me apropio de la palabra, esta palabra es para mí, esta promesa es para mí. No, mi hermanito, demuéstrelo obedeciendo lo que la palabra dice. Eso es apropiarse de la palabra. Y eso fue lo que ellos hicieron, es decir, ellos se apropiaron de la palabra. Por eso fue que ellos, viviendo en medio de un pueblo idólatra, hicieron a un lado los ídolos para quedarse con Jesús, para quedarse con el único Dios verdadero. Y no solamente se fueron de los ídolos hacia el único Dios verdadero, sino que a todo el mundo le predicaban. Ellos tenían una situación geográfica privilegiada, y todo el que pasaba por allá, y ellos lo veían y tenían oportunidad de conversarle, le predicaban el Evangelio. Por eso se esparció de una forma rápida, y lo hacían de una forma muy, muy
apropiada. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Nos apropiamos de ella o escuchamos? Escuché una predicación o me apropio de la palabra de Dios como algo para mí, que edifica mi vida y lo demuestro. Entonces, esto es algo que nosotros interiorizamos. Solamente cada uno de nosotros puede al final decir cuáles son sus propias razones por las cuales eleva una oración de acción de gracias al Señor. Vamos a leer los versículos 14 al 16, capítulo 2, Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que Pablo está elevando una oración de acción de gracias al Señor porque la iglesia de Tesalónica soportó las aflicciones, la persecución y siguieron firmes en el Evangelio. Entonces eso para él es un motivo para darle gracias al Señor. Pero quiero que miremos 3 aspectos que se derivan de la palabra del Señor y que les permitieron a ellos estar firmes a pesar de las persecuciones. La palabra de Dios es la fuente de poder para todos nosotros en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Cuando las cosas van bien, muy bien en nuestra vida, es muy fácil darle gracias al Señor. Pero hay algo cuando nosotros de verdad, estando en estos tiempos de persecución, tiempos de aflicción, como les dije ahorita, que para cada uno puede tener un marco diferente, miren lo que hace la palabra. Si yo aprecio la palabra de Dios, eso me llega al corazón. Mire que van a ser 3 cosas que de una u otra forma nosotros manifestamos. Pero cuando yo me apropio de la palabra, ese aprecio que llegó al corazón pasa a mi mente. Cuando yo me apropio, es decir, yo pienso en eso, no solamente lo tengo con un aprecio, con un amor especial, hasta digamos con una gratitud, sino que pienso en eso. Pero cuando yo involucro corazón y mente, entonces hay otro elemento, y es que yo aplico la palabra. Quiere decir que dispongo mi voluntad para que esto que aprecio y aquello de lo cual me he apropiado se haga realidad. Es decir, a la fe le pongo acción, a lo que yo escucho le pongo acción. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Disponer mi voluntad. Miren, esta iglesia de Tesalónica fue fundada en la palabra de Dios. Una iglesia que no fue fundada con conferencias que dieran grandes expositores, sino con el mensaje del Señor. Y miren algo bien importante. Cuando eso no había Biblia, así como nosotros la vemos, sí estaban las Escrituras, estaba lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué palabra estamos hablando? ¿De qué palabra? De aquella que fue predicada, de Cristo que murió en la cruz para perdón de pecados y que resucitó
para darnos vida eterna. No tenían la bendición que nosotros tenemos, porque en ese tiempo, mis amados, apenas estaba corriendo la historia. Podríamos decir que la congregación de Tesalónica le estaba dando vida a lo que era la iglesia, así como también la obra misionera de Pablo, Silas, Timoteo y todos los otros que iban esparciendo el mensaje del evangelio por toda parte. Entonces era oral, pero era ratificado por la transformación en la vida de aquellos que predicaban. Si no, no había forma. No había forma de hacerlo. Entonces ellos ponían esto en práctica, es decir, la palabra era apreciada en su corazón, era apropiada en su mente y le daban vida a través de la disposición de su voluntad para que Dios hiciera todo lo que Él tiene previsto para hacer a través de la palabra del Señor. Por todo eso, Pablo le daba gracias infinitas al Señor. En medio del sufrimiento demostraban el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la palabra. Versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Miren mis hermanos, qué belleza. Porque es que Pablo lo que está haciendo es elevando oración de acción de gracias al Señor, porque desea estar con ellos, sabe que físicamente no puede. Él dice que Satanás le estorba en la medida en que los opositores del Evangelio le cierran físicamente la posibilidad de entrar, porque él también sabe que debe cuidarse. El Señor le revela eso, lo cuida, lo protege. Él desea hacer esto, pero mire de qué manera tan hermosa exalta a esta congregación y no les está sobando la espalda, no les está diciendo que son buenos y perfectos, pero sí está reconociendo que en ellos está la gloria de ellos y el gozo mismo. Gloria, ¿por qué? Porque sabe que lo que predican es la palabra del Señor, que están cumpliendo con su mandato. Y gozo, porque ven el resultado de esa predicación en el cambio, en el estilo de vida de esta congregación. Versículos 3 del 1 al 8. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo cuando con esa circunstancia de es que yo no puedo ir. He querido ir muchas veces, pero no he podido. Por lo que no he podido ir, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces miren cómo él eleva una oración de acción de gracias, porque Dios provee un siervo que vaya y los ministre con un fin especial, y es que ellos no decaigan en la fe. Es decir, aquí lo que está entrando es lo que fue esa misión de Timoteo. Y miren, una persona que evangeliza a otra, no importa la condición en la que la persona se encuentre, por la que esté pasando, esa persona siempre ora, bien sea por un rebaño que Dios le haya entregado, bien sea por una persona, por un grupo de personas, siempre está orando por ellos. Y eso es lo que Pablo dice aquí, él lo que está mostrando es como de una manera muy afectuosa, está mostrando una ansiedad, no que tenga un desespero, sino que les dice, es que yo quisiera volver a verlos, pero ya que no puedo, le doy gracias al Señor porque está Timoteo. Y teníamos temor que en medio de tanta persecución su fe estuviera flaqueando. Y es que miren lo que pasa. Cuando hay aflicción, cuando hay persecución, la persona tiende a volverse egocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que la persona empieza como a concentrarse en el yo. Me concentro en mí, en mi familia, en mi necesidad, en mi persecución, en mi seguridad, en mí. Y tiende a olvidarse de los demás y en forma muy especial a desconfiar de la protección de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y hay una cosa, nosotros sabemos que Pablo conocía muy bien cómo era la intensidad de un judío creyente en Dios, practicante de toda la ley de Moisés, cómo era su crueldad con uno que venía a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque eso era antes Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos, entonces Pablo constantemente sabe a qué presión se está enfrentando la congregación de Tesalónica, porque él dice, así como yo lo hacía con los que creían en Jesús, de esa forma están haciendo con ellos. Él era la autoridad en eso, entonces por eso tiene su preocupación. Miremos del 9 al 11, cómo eleva una acción de gracias al Señor porque reconoce que es Dios quien está presente en la vida de esta congregación, dice. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. Es decir, lo que Pablo aquí está diciendo es que todo esto que se está viendo en la congregación de Tesalónica es obra del Señor. Miren lo que Pablo podría estar diciendo. Pablo podría decir que le doy gracias a Dios porque me ha permitido hacer tantas cosas por la congregación de Tesalónica. Ay, yo le doy gracias infinitas al Señor porque me ha ayudado, porque me ha dado la palabra para conducirlos, para servirles. Eso es verdad, ¿cierto? Pero Pablo no está diciendo eso. Él no está diciendo que le da gracias a Dios porque a través de él ha hecho la obra. Es más, gran parte de la obra la hizo a través de los mismos de Tesalónica, Dios, con su palabra, porque Pablo no estuvo sino 3 días de reposo con ellos. Entonces, si miramos, serían 3 fines de semana, 3 sábados que estuvo con ellos. Entonces, ¿quién consolidó la obra? ¿Quién la consolidó? La consolidó Dios.
bien distinto a como nosotros muchas veces hacemos oraciones de acción de gracias. Ay, Señor, yo te doy gracias porque me permites ayudarle a estas personas en tanta necesidad, porque me das la palabra, porque me animas, porque me das fuerzas, porque me levantas, Señor. No, el Señor a mí no me levanta, es decir, sí me levanta, sí me da las fuerzas. Quiero hacer claridad en eso. Sí me anima, sí me lleva a vencer circunstancias adversas, pero el que hace la obra es Él. ¿Cuál es mi obligación? Disponerme y llevar la palabra de Dios, pidiéndole al Señor con todo mi corazón que estas personas aprecien la palabra en su corazón, se apropien de ella, la traigan a su mente y dispongan su voluntad para darle vida a la palabra. Uno dice, bueno, pero si todo este tiempo le ha estado dando gracias al Señor, si esta congregación ha dado pruebas de su fe, ha salido de los ídolos y ha empezado a adorar al único Dios verdadero, porque Pablo dice que orando de día y de noche con gran insistencia. Es decir, ¿por qué hace hincapié en esa oración insistente de día y de noche? Entonces lo hace por dos aspectos muy hermosos que están en los versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿No tenían ellos fe y amor? Claro que sí tenían fe y amor, pero no es lo máximo que podían tener en fe y en amor. Ellos no eran lo que uno podría llamar un producto terminado en fe y en amor. Siempre hay más por hacer, siempre hay más por hacer. Y como vamos a ver en el resto de esta carta, ellos no tenían absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Así que cada que nosotros vemos que termina un bloque en la palabra, Él les habla en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y lo vamos a ver de manera muy insistente. Entonces, lo otro era que fueran irreprensibles en santidad delante de Dios. Pero es que ellos ya pasaron de los ídolos y dieron testimonio y pasaron al único Dios verdadero. Pero es que recordemos que el que realmente sabe la intención de una persona es Dios mismo, y Él les tenía que hacer énfasis en eso. No solamente, mis amados, aparenten ser santos, sino que sean santos, así como lo es el único Dios que es santo, 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 y que sabe de verdad qué hay en sus corazones. Apariencia de santidad podemos tener muchos, pero si tenemos esa santidad hasta el punto de ser irreprensibles delante de Dios. Puede que seamos irreprensibles delante de los hermanos, que digan, ay, sí, esta persona, pero Dios nos ve en todo momento y en toda circunstancia. Y lo que Pablo quería es que ellos dieran un paso más, que fueran un pasito más allá, y que absolutamente nada de las evidencias que tenían fueran fingidas, no que en el fondo fueran como los mal llamados cristianos carnales, que son una cosita delante de la congregación o de aquellos que lo conocen, y bien diferentes cuando se sienten solos y en la compañía del mismo mundo. Entonces, mis amados, todo esto de esta acción de gracias, ¿a qué nos invita? Pues nos invita a que le clamemos al Señor, no solamente en calidad de pastores, no,
porque es que esto no es un asunto de este es el rol que yo cumplo, sino en calidad de discípulos de Jesús. ¿Por qué le damos gracias al Señor? ¿Cuáles son nuestras oraciones, nuestras plegarias en acción de gracias al Señor? Escribiendo esto, lo primero que yo hago es decirle: Señor, gracias por mi congregación. Y digo mí porque hacen parte de mi vida y hacen parte de mi corazón. No es solamente porque el Señor me haya traído y yo cumpla con un rol. Yo esto no lo hago como un trabajo. Para mí no es un trabajo, para mí es un privilegio. Para mí es una responsabilidad, pero no porque tenga que hacerlo, sino porque mi propia esencia me manda a hacerlo y que lo haga con la responsabilidad que Dios me pide, ¿cierto? Entonces lo primero que hago, pero ¿quién es mi congregación? Yo tendría que hacer un recuento de casi 20 años de estar ministrando, y mi congregación, hoy una partecita está aquí, pero ¿cuántas personas han sido edificadas por la palabra del Señor? Yo no sé, yo no tengo la cuenta de eso. Hay personas que Dios ha sembrado en mi corazón para toda la vida, y de forma muy especial aquellas que se han ido ofendidas por algo que yo ni cuenta me di, pero sé que están ofendidas, lo sé por sus palabras, por sus comentarios, y porque de forma especial el Señor las ha sembrado en mi corazón. Porque si yo no oro por estas personas, sería indiferente con lo que a ellas les pasa. Y ese no es el llamado del Señor. Yo estaría siendo hipócrita. Entonces, mi congregación tiene una extensión que yo misma no conozco, porque yo misma, junto con mi esposo, somos fruto de la siembra que hizo una persona que hoy no nos acompaña, no está con nosotros por diferentes circunstancias, y que les puedo garantizar que no es consciente de la obra evangelística que hizo en estos siervos. No la conoce, así como yo no conozco el resultado de la siembra de la palabra en muchas personas que han pasado por esta congregación y que hoy no están. Yo le doy gracias al Señor por la manera como ministra mi vida cada día, pero lo hago con un clamor. Cuando yo le digo gracias te doy, Señor, por tu palabra, le tengo que clamar por mi propia santidad, no solamente por la santidad de la congregación, porque es que pedir santidad por otros, mis amados, es muy fácil, y con esa capacidad de juez que tanto yo como de pronto alguno de ustedes pueden tener, es muy fácil pedir por la santidad de otro, pero pedir por mi propia santidad tiene dimensiones que pueden exceder lo que yo quiero, porque llegan al plano de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, una palabra como la de hoy no me mueve en el rol de sierva del Señor porque predique o porque sea la esposa del pastor, sino que me mueve en esa dimensión de creyente, porque sé que soy salva, porque sé que Dios ha dado su vida por mí. ¿Y de qué manera yo le respondo? ¿Y de qué manera le oro y le elevo oración de acción de gracias? ¿En qué aspectos lo hago? Entonces, les pido que en ese mismo aspecto y en muchos otros lo hagamos, y que cuando elevemos esas oraciones lo hagamos con plena conciencia de a quién le estamos orando, a quién le estamos dando gracias y por quién le estamos dando gracias, y que lo hagamos en medio de todas las circunstancias y por absolutamente todo lo que nos pase,
porque recordemos que Dios siempre, de lo que nosotros llamamos males, Dios hace bienes, porque para siempre es su misericordia y porque su palabra es el sustento nuestro, todos los días de nuestra vida y en todas las circunstancias. Y a esto decimos amén y gracias, Señor.